para mí un gran honor el presentarles a ustedes el más reciente poemario del poeta Ramón Antonio Jiménez, Raíces del Agua. Raíces del Agua es un poemario forjado con poemas cortos, verso libre y quebrado, con algo de acabalgamiento y esculpidos con hermosura de imágenes poéticas, muchas veces deslumbrantes. Raíces del Agua es una obra que narra un viaje, el viaje de la vida. El viaje de la vida desde el pasado hasta el más impronto futuro, pasando por 3 estadios de la vida y a la vez por 3 lugares distintos. En él, el poeta nos muestra esa búsqueda de nuestras raíces y parte precisamente del agua, donde están nuestras primeras raíces más prístinas. En el principio estaba el verbo y el verbo aleteaba sobre la superficie del agua. Eso fue antes de que apareciera la luz. El aleteante sonido, susurro del Espíritu de Dios ya estaba paseándose sobre la haz de las aguas. Por lo tanto, antes de la luz estuvo en las aguas. Raíces del Agua es un viaje por medio de la memoria. El poeta aborda temas existenciales, puntuales en la vida de los hombres. La identidad como tema primero e importante. La permanencia. La transformación constante durante ese mismo viaje. El eterno relativo. La eternidad. El tiempo. Las realidades. Las diferentes realidades que tenemos que enfrentar nosotros a lo largo de ese largo viaje que puede ser la vida. El poeta, entonces, a través de los recursos de la mirada, del olfato, del oído y del tacto, usando todo lo sensorial, se aboca a evaluar todo lo que le rodea, por fuera y por dentro, todo lo externo, lo material y todo lo interno, lo etéreo, lo espiritual, porque precisamente ahí está la clave de este poemario. Es un poemario espiritual que evalúa ese tópico en varias vertientes. Lo sensorial lo aborda como vía de contacto con el mundo material y etéreo, como alimento para el espíritu por medio de la memoria. Es así como, a través de la vista, evalúa, nos plasma los colores, el verde rebosante de la naturaleza, de los bosques, de los árboles, el dorado del sol que pinta los paisajes y les da diferentes tonalidades de ese mismo dorado, el blanco del etéreo, el blanco que nos recuerda la espiritualidad, lo divino, lo azul tanto de las aguas en sus diferentes formas de presentación como el azul del cielo. Esos son los principales ejes temáticos en cuanto a lo visual. En cuanto al olfato, el poeta recurre a lo muy conocido de la relación del olfato con la memoria y evoca a través de los olores, a través de los aromas, esas esencias de su infancia y esas esencias a través de todo su presente y la enclincha, la unifica como valor para tener esa memoria fresca, latiente, esa memoria presente desde su
infancia hasta la actualidad. A nivel del oído, el poeta entonces ausculta diferentes formas del sonido. Va desde el silencio sí, como una forma auditiva, como una forma de viaje, como una forma de comunicación y, ¿por qué no?, como una forma de poesía. La poesía es música labrada con palabras y como la música está hecha de palabras y silencios. También a nivel de los sonidos, el poeta explora la voz, tanto su voz, su propia voz, la voz de los otros y la voz divina. La voz divina con la cual el poeta interactúa casi a todo lo largo del poemario. Otra vertiente auditiva, otra vertiente sonora de este poemario es precisamente lo que yo llamo los estruendos silentes de la naturaleza. El sonido que hacen las hojas cuando pasa el viento a través de ella. El sonido que hace la luz cuando incide sobre el haz de las aguas de un lago. El sonido que hace la lluvia cuando cae sobre un charco de la tierra. Esos sonidos al cual el poeta le da mucho valor y no es nuevo en su poética, porque conocemos la obra, la música con la cual siempre Ramón Antonio nos ha brindado su poesía. La música, esa música natural, esa música que se forja a través de los elementos cotidianos, de los elementos ordinarios de la naturaleza y de la vida, desde la respiración, el latido, el silbido, el canto de un ave, el sonido de una hoja al moverse por el viento. Eso es lo que el poeta ya le llamó la música de la vida. Por lo tanto, a través de estos sentidos, el poeta conecta su poesía de lo material a lo inmaterial, de lo real a lo irreal o a las otras vertientes de la realidad. Precisamente, esto es un viaje existencial por medio de la memoria en el cual el poeta pone como protagonista la naturaleza, el espíritu, el viaje, las vibraciones del espíritu en sus diferentes dimensiones y posibilidades. Porque si hay algo que el poeta aborda, son los movimientos, la danza, las vibraciones, los movimientos en espiral, el traslado de un ave, los movimientos migratorios de las aves, de otros animales, de las hojas y del viento mismo. Porque en ese viaje, en esa traslación que el espíritu padece, sufre, sucede, acontece, moviéndose de diferentes lugares hasta alcanzar el último portal, el portal de la luz, el portal que lo lleva a la otra orilla, el portal que lo lleva a la casa. Los símbolos más ocurridos en esta obra, todos tienen una repercusión, un significado espiritual. La rosa blanca, el pozo como espejo, el pozo como portal, el pozo como canal, el pozo como reservorio de agua, de vida, de imágenes, el pozo como receptor de la mirada. La mirada, esa mirada tanto de los ojos del yo poético que se mueve en ese viaje, como la mirada de los otros. Y ahí entonces aborda el poeta la otredad, ese valor de darle importancia a los demás, a los que nos rodean, a los que con nosotros forman lo plural. El paisaje también como receptor de la mirada, el paisaje como dador de información, de vibraciones,
de colores, de informaciones, el paisaje, como también representante de la creación, como manifestación de la creación. Las puertas, los portales, la puerta de la memoria, como ya dijimos, y la puerta de la luz, la puerta de las aguas, la puerta del viento, la puerta a través de ese viaje, a través de la mirada espiritual para ver lo que está más allá, para ver más allá de la realidad tangible, de la materialidad que nos impide muchas veces cuando no vemos, como muy bien dice el poeta, por medio del amor. No la mirada seca de ver a través de los ojos, sino la mirada a través del amor, que es la que realmente nos conecta con las otras posibles dimensiones y nos lleva hasta la casa, hasta la otra orilla. El amor que va desde el pasado, está en el presente y lo proyecta hacia el futuro. Aquí entonces yo quiero abordar este poemario desde el punto de vista del tiempo. El pasado está a través del primer verbo, el ser. El yo poético se autodefine a través de la identidad. ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus hijas? El segundo verbo, estar, es el presente. Es la transformación que está viviendo ese espíritu, esa voz poética, esa persona material e inmaterial que está moviéndose a través de todos estos cambios. Y el tercer verbo, que es el tener, el que se proyecta hacia el futuro y que ya no está en la tierra, que ya está en la otra dimensión, en la otra orilla, en la casa. Y ese es el futuro. Es por eso que le doy importancia a estos tres verbos, que son los principales tres verbos del español. El ser, el estar y el tener. A través de esos tres verbos, nosotros podemos hacer un experticio, un escudriñamiento de todo lo plasmado en este poemario. Y otro factor importante, otra arista importante de las raíces del agua, es el factor onírico. El poeta juega con las dos puntas, los dos estados del alma, la oniria y la vigilia. El poeta juega a tal punto que nos pregunta, nos interroga, ¿cuándo realmente estamos soñando? ¿Cuándo estamos realmente despiertos? A veces, a través del sueño, podemos acceder a diferentes dimensiones, a diferentes estados del espíritu, a diferentes niveles de profundidad en ese viaje de la vida. Y muchas veces, estando despiertos, estando en vigilia, realmente estamos durmiendo. No estamos viendo todas las realidades que acontecen alrededor nuestro. Todas las realidades que acontecen tanto a lo externo como a lo interno de nuestra propia vida. De ahí que entonces este poemario tenga una vertiente psicoanalítica al abordar el sueño como un importante eje de toda la poética plasmada en esta obra. Otra es la desnudez espiritual, de cómo la desnudez es un punto importante para mostrarse auténtico, libre, sin carga. Una desnudez que a veces toma unos matices de erotismo cuando el poeta interactúa a través de su voz poética con otro cuerpo, pero un cuerpo vivo, y a través de acciones eróticas se acerca a diferentes dimensiones del alma. Ese tono erótico está principalmente en los poemas de la página 61 y 62, y que lo quiero destacar
porque analizando la música de la vida, destaqué que todo ese poemario, esa antología poética de Ramón Antonio, tenía unos matices eróticos infinitos, sublimes, sutiles, pero de mucho peso a través de toda su poética. El tú poético entonces va cambiando a través de su interacción y no es siempre el mismo. En una etapa del poemario es Dios, la voz la voz poética del yo que canta, interactúa, le interroga, le habla. En una segunda ocasión, en una segunda parte, es la mujer. Una mujer tangible, material, compañera de la voz poética en momentos puntuales de ese viaje. Y el tercer interlocutor silente es el otro, a quien va dirigido todo este poemario. Por un lado, podemos considerar al lector. Por otro lado, vamos a descubrir quién es realmente, al final de este análisis, el principal interlocutor, el principal tú poético de todo este mensaje en el viaje de la vida a través de las raíces del agua. Un elemento importante en esta obra, como toda obra literaria profunda, es el diálogo que tiene el yo poético con otras obras, con otras épocas, con otros autores. Hay un diálogo con obras universales, como la Biblia, como las obras del taoísmo, como las obras del budismo, como obras de la antigua Grecia y del antiguo Egipto, además de las ya mencionadas obras que comprenden el psicoanálisis. El poeta entonces hace gala del conocimiento, del manejo que tiene de estas obras y interactúa con ellas. Hay intertextos, hay interrogaciones, hay referencias que un lector avesado inmediatamente capta cuando comienza un poema o cuando termina un poema, de acuerdo a sus giros, de acuerdo a su temática o de acuerdo a su título. Es de ahí que entonces es una obra rica en interacciones, en simbolismos, en utilización de elementos de la naturaleza. Volvemos sobre la naturaleza porque es parte importante de esta obra. El viento, las garzas, el junco, la luna, la lluvia, el sol que es el responsable de esos tonos dorados, los árboles, los pájaros, la semilla, el atardecer, la noche, las estrellas y toda forma de agua, mar, río, pozos, lagos, lluvias, son los protagonistas que le sirven al poeta para interactuar, para desarrollar las acciones en este poemario. Hay una parte que he dejado casi para último, que es la vertiente cuántica de las raíces del agua. La poesía cuántica está muy de moda. Tenemos que recordar que la cuántica es la ciencia de la física, pero es también el puente entre las ciencias y el arte. La cuántica ha logrado explicar lo que la ciencia no podía explicar, ha llenado los huecos que la ciencia de manera ancestral había dejado. La cuántica entonces se auxilia de la palabra, se auxilia de la belleza del lenguaje, entre ellos de la poesía, para entonces explicarnos cosas que la ciencia pura no podía. La cuántica en este poemario es visualizada a través de la luz, a través de la ingravidez,
a través de los corpúsculos que se mueven y que emiten ondas, a través de los mismos poemas, a través de las imágenes poéticas. El tiempo como elemento fundamental de este poemario, el tiempo en su concepto, el tiempo en su relatividad y el tiempo desde el punto de vista de lo eterno. El espacio-tiempo como una unidad cuántica en la cual el poeta explota hasta la saciedad en múltiples poemas de esta obra. También las singularidades a las que el poeta se refiere de manera expresa. Y hay que dominar un poco, hay que conocer lo que son esos términos y su significado en la cuántica para que uno capte la maestría con que Ramón Antonio Jiménez aplica estos conceptos de la cuántica a su poesía. También las dimensiones universales, las dimensiones paralelas, las dimensiones terrenales y las dimensiones más allá, a nivel de los portales del tiempo, de la luz, de la distancia y del universo. En múltiples poemas está plasmado el manejo, la aplicación que el poeta da de manera magistral a estos temas. La teoría de las cuerdas, uno puede identificarla fácilmente. Y las realidades, las diferentes realidades que son el tema importante final en cuanto a la cuántica, por la cual el espíritu se mueve de diferentes formas a través de este poemario. Para finalizar, quiero hacerle una pregunta. ¿A quiénes uno le debe explicar las raíces de uno mismo? Precisamente esas explicaciones de las raíces del agua, de las raíces del ser que canta, el poeta, a través de su voz poética, se la hace a sus hijas. Porque este poemario no es más que un testamento de vida, testamento de esas razones existenciales que movieron al poeta desde su pasado, por todo su presente, hasta todo su futuro venidero. Es una guía de cómo debemos vivir la vida, de por qué estamos aquí, de dónde venimos y qué debemos hacer en una mancomunidad con la otredad, con la naturaleza, con la espiritualidad, a través del amor. Es un testimonio vivencial, es un testamento para sus hijas, porque parte del primer poema dedicado a sus hijas y finaliza con el último poema, que se llama precisamente Testamento, con el que el poeta cierra esta magnífica obra, Raíces del Agua. Les invito a beber en esta fuente, a escudriñar una a una las raíces de sus aguas, de las aguas de cada uno, a través de este testamento de vida, de espiritualidad, de luz, que es Las Raíces del Agua de Ramón Antonio Jiménez.